Y yo decía al comienzo del programa, aparte de celebrar el nacimiento de Marco Aurelio, aunque sabemos que esa es una fecha más de leyenda que sostenía en algo rigurosamente histórico, la muerte de uno de los filósofos más importantes de la modernidad, de nuestra modernidad, tal vez uno de los últimos grandes filósofos europeos, todavía sigue habiendo filósofos importantes también, pero este filósofo tenía otro tonelaje. Estamos hablando de Jürgen Habermas, que murió a los 96 años, filósofo de la famosa escuela de Frankfurt. Y hoy día, si ustedes leen, hoy día y ayer, en todos los diarios del mundo hay columnas, artículos. Hoy en La Segunda acabo de leer un artículo sobre el filósofo. En EMOL aparecen distintos intelectuales, entre ellos Carlos Peña, Sebastián Edwards, también, bueno, y otros intelectuales del IES, entre ellos Josefina Arao, etcétera, comentando y conversando sobre la figura de Jürgen Habermas. ¿Por qué era tan importante este filósofo? ¿Son importantes todavía los filósofos? ¿Tienen un papel estos intelectuales públicos que vienen desde la filosofía en el mundo de hoy? Sebastián Edwards criticaba la oscuridad o supuesto hermetismo del estilo de Habermas, exigía mayor claridad a su prosa seguramente. Lo que no cabe duda es que aunque sea más difícil leerlo, las ideas de Habermas marcaron y han marcado una parte importante de nuestra modernidad liberal. El famoso libro Teoría de la Acción Comunicativa del año 1981, donde Habermas afirma que los seres humanos no se gobiernan solo con el poder político y económico, sino en la capacidad para el diálogo racional. La razón comunicativa es un concepto también muy interesante de Habermas. El lenguaje, la importancia del lenguaje en la comunicación, en la política, en la democracia. Hay una cierta esperanza, dice el columnista hoy día en La Segunda, en el pensamiento de Habermas en este sentido, de que la palabra es una fuerza liberadora. También muy interesante la crítica a la mercantilización de los medios de comunicación masivos, de nuestra sociedad de masas y entretenimiento, y la cultura producida en serie, ¿no?, que puede destruir el debate público crítico. Habermas afirmó varias veces que la comunicación debía estar libre de toda dominación. Y entre los artículos interesantes que han ido apareciendo en los medios nacionales, leí uno que apareció en el Libero, que lleva como título Habermas y el último argumento de la democracia liberal, escrito por Pablo Paniagua, economista, profesor de Economía Política del Faro UDD, tiene un doctorado en Economía Política en la Universidad de Londres, autor de muchos artículos, paper, etcétera, y varios libros sobre distintos aspectos de la economía política, filosofía y gobernanza. Y Pablo Paniagua afirma que con la muerte de Habermas termina algo más que una obra. O sea, no solo la muerte de Habermas, termina la presencia física de un tipo intelectual que hoy escasea. Uno capaz de combinar el rigor teórico, la responsabilidad histórica y el coraje cívico. Estamos conectados directamente por Zoom de jardín a jardín, en un jardín mucho más polar y frío, allá en el otro extremo del planeta, con Pablo Paniagua. Pablo, un gusto de conversar contigo esta tarde en el jardín. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Muy contento también de estar en mi jardín noruego también. En Noruega. Bueno, pero ¿cuál es el clima, por ejemplo, hoy día en Noruega? ¿En qué ciudad de Noruega estás, Pablo? Estoy en Oslo. Estás en Oslo, en la Eh, capital, ¿no es cierto? sí, exacto. Ya. ¿Y cuál es el clima en Noruega en este momento? Bueno, yo estoy en la parte sur de Noruega, así que bastante Ya, decente, no tipo es, 4 grados. ya, no es esos fríos terribles en que uno tiene que refugiarse, esconderse. Ya, es un frío todavía vivible. Noruega, que ha dado en el último tiempo grandes escritores y novelistas, una literatura interesante, partiendo por el gran maestro Knut Hamsun, pero otros, yo el apellido no me lo puedo pronunciar, Kaus, tú lo puedes pronunciar mejor que estás acostumbrado al noruego, ¿cómo se llama? Nauskar, El autor de Nauskar, Milucha, y John Nauskar. Fosse, también premio Nobel de Literatura, y otros escritores muy interesantes que han ido apareciendo por ahí. A ver, hablemos de Jürgen Habermas. Tú afirmas que no murió solo un filósofo, sino que murió tal vez un tipo de intelectual que hoy día escasea.
explícate un poco esa idea, explica un poco esa idea, Paulo. Sí, bueno, yo creo que el intelectual, sobre todo el profesor universitario, el intelectual que habita la universidad, se ha convertido cada vez más como en un técnico, un productor de paper, ¿no es cierto? Una persona que trabaja en una cosa muy específica, muy técnica, y no baja mucho a la realidad, no baja mucho al debate público. Y del otro lado, ¿no es cierto? Existe el intelectual público que no se relaciona mucho con la academia. Entonces, como que pareciera que sus mundos se han ido separando cada vez más. Hay cada vez menos personas que son capaces de navegar ambas. Y Habermas precisamente fue uno de los intelectuales del siglo XX que mejor navegaba ambas partes de la tradición. Bueno, aquí Sebastián Edwards se queja, o se quejaba del estilo hermético, oscuro, la dificultad para leer a Hermes. A ver, tratemos de, así en forma simple, de explicar qué es lo que te ha interesado más a ti del pensamiento de Habermas, qué recomendarías tú a lo mejor leer, por dónde partir. Hablemos un poco de eso. Sí, bueno, yo creo que en cierta manera Edwards tiene razón porque Habermas viene de la escuela de Frankfurt. Es alemán, un filósofo alemán, tiene tomo enorme, ¿no es cierto? Tiene una forma de escribir que viene de la tradición de la escuela de Frankfurt, ¿no es cierto? Que Horkheimer, Adorno, Marcuse, que no son escritores particularmente simples de leer, por lo que es mejor ir con cuidado. Pero en grandes rasgos, a mí lo que me llamó la atención de Habermas es el énfasis que él pone en la deliberación racional, en la importancia de que para que la democracia liberal funcione, no basta solo regla específica, regla, instituciones, los mecanismos típicos que nosotros estudiamos en ciencia política, sino también que requiere de un elemento un poco más soft, por así decirlo, que es la parte de la deliberación, la racionalidad, el escucharse, el dialogar, el escucharse abiertamente, la razón. Entonces yo lo encontré interesante porque de cierta manera ilumina un punto ciego del liberalismo en general, porque los liberales tienden a enfocarse mucho en las instituciones formales y dejan de lado ese aspecto deliberativo, lingüístico, si se quiere, o de comunicativo de la democracia. Y que parece hoy día muy en crisis, por no decir muy fisurado y muy dañado por la comunicación política que se da en las redes sociales, por la polarización política que impide que aparezca ese diálogo. Después lo vamos a encarnar un poco lo que ha pasado en Chile, que tú lo haces en tu artículo. Entonces, por lo tanto, eh, Habermas muere justamente en un momento en que ese aspecto de la democracia está hoy día en peligro, por decirlo así, ¿no? Claro, de hecho, en la columna que está en el mostrador, traté de claro, utilizar la partida de Habermas no solo como su muerte física, sino también como una muerte simbólica de ese ideal de la democracia deliberativa, que está en decadencia, ¿no es cierto? Que está en muerte casi. Eh, Esta Cla- idea de que tenemos que escucharnos, tenemos que sentarnos a dialogar, a interpelarnos racionalmente, a ponderar las opiniones, entender, ¿no es cierto?, falsificar a la luz de la evidencia. Oye, en ese sentido, y tú lo pones en el artículo, se opone a una figura que ha estado muy de moda acá, en este lugar de la Tierra, curiosamente en el mundo más de una izquierda o de la nueva izquierda, o así llamada, la del Frente Amplio, es lo opuesto a Carl Schmitt. Y eso tal vez habría que explicarlo, ¿no? ¿En Sí. qué sentido Jünger Habermas estaría en lo opuesto, en el extremo opuesto del pensamiento político de Carl Schmitt? Sí, Habermas ocupa una posición interesante en el mundo intelectual de izquierda, porque él, si bien viene de la tradición de Frankfurt, ¿no es cierto?, es segunda generación, viene de ese mundo de la tradición crítica, del marxismo crítico, pero es muy crítico tanto del populismo deliberativo, de Chantal Mouffe y de todos esos movimientos de la izquierda Laclau, moderna, claro. lo exacto, y también muy crítico de esa visión de Carl Schmitt de la política. ¿Y a qué nos referimos con esta visión de Carl Schmitt de la política? Carl Schmitt fue un jurista alemán que pensaba que la política podría reducirse simplemente a una dinámica de amigo-enemigo. Y en el fondo la política era simplemente una pugna por tratar de imponer una voluntad en el otro. Y no era más que, la política no se reducía más que eso, a Claro. imponer voluntades.
Es una suerte de guerra, cuando supone que la política debiera reemplazar la guerra, ¿no es cierto? Es lo que reemplaza, o la democracia reemplaza la guerra. Ahora, tú hablas ahí que otro de los peligros es que la conversación pública parece secuestrada por los algoritmos, por el escándalo, la simplificación, la furia de paladines de la moral. Hablemos de esa conversación secuestrada por los algoritmos. ¿Qué diría Habermas sobre aquello? También tiene una reflexión sobre la técnica o la tecnología. Habermas, como todos los alemanes, como Heidegger la tuvo también en su tiempo, ¿no? Claro. Sí, bueno, el problema de la atención, de la liberación, de las redes sociales es particularmente, conversa muy bien con la idea de Habermas, porque para Habermas la democracia tiene que ser deliberativa, ¿no es cierto? Tenemos que dialogar, conversar, escuchar razones, y en la medida en que los algoritmos, los teléfonos, las redes sociales cooptan nuestra atención, nos hacen ver cámaras de eco, nos muestran información falsa, de cierta manera manipulan nuestra forma de comunicarnos, explotan los sesgos. Entonces, claro, en esa medida la tecnología de cierta manera está jugando en contra de estos procesos de deliberación pausados, racionales, que son la base de la democracia liberal, de cierta manera, como diría Habermas. Oye, y esa democracia liberal hoy día está en problemas, ¿ya? Está en problemas por el surgimiento al interior de ellas mismas de líderes autocráticos, de populismos de distintos signos, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, en las islas de la democracia liberal que quedan en el mundo. De alguna manera tú afirmas que Habermas y el pensamiento de Habermas puede ser importante para el liberalismo, este liberalismo hoy día un poco acorralado, y que habrían ciertas carencias de este liberalismo de la democracia liberal que podrían ser, no sé si, mejoradas a partir desde el pensamiento de Habermas. Claro, como decía tú, si bien Habermas no era un liberal, pero muchas de sus preocupaciones van muy de la mano con la democracia liberal. Yo creo que la visión de la democracia deliberativa de Habermas es perfectamente compatible y de hecho es complementaria con la visión de la democracia liberal. Ujú. Creo que los liberales tienden a poner muy poco énfasis en la importancia de cómo el diálogo y la deliberación ayuda a dar justificación a la política. ¿No es cierto? Muchas veces, de hecho, los liberales tendemos a ser tecnócratas, a imponer, ¿no es cierto?, soluciones tecnocráticas, eficientes, sobre todo los economistas, ¿no es cierto?, y amarrar todo bajo un sistema, ¿no es cierto?, institucional liberal, pero perdemos esa parte de la justificación ciudadana, de la justificación del diálogo, de que al Mm. final también los ciudadanos tienen que escuchar, deliberar, entender las razones y complementar los procesos institucionales formales. Entonces yo creo ahí que toda esta agenda de investigación que surge de Habermas, pero hoy en día está más avanzada, relacionada con la democracia deliberativa, puede enriquecer al liberalismo. No, no creo que lo pueda reemplazar, pero yo creo que puede enriquecer las democracias liberales, que hoy están cada vez más en decadencia, ¿no es cierto? Estoy conversando con un joven investigador, economista, profesor de Economía Política del Faro UDD, doctor en Economía Política en la Universidad de Londres. Él está en Noruega. Estamos hablando de Jürgen Habermas, el filósofo que falleció a los 96 años. Hablemos de octubre del 2019, todo lo que pasó del estallido en adelante. ¿Cómo podemos leer eso desde Habermas? Tú ahí haces una relación que me parece extremadamente interesante e iluminadora, que me gustaría que la compartieras con los que nos están escuchando. Sí, bueno, hay que partir de la premisa de que para Habermas la esfera pública, una esfera pública sana, es fundamental para una democracia liberal, para una democracia viva, activa y decente. Y desde mi punto de vista, lo que del 2019 en adelante, lo que ocurrió en Chile fue que la esfera pública de cierta manera se pudrió prácticamente, ¿no es cierto? Tanto en redes sociales, las familias se cindieron, todos se gritaban, ¿no es Y cierto? el espacio público fue destruido y privatizado de alguna manera. O sea, fue lo más evidente desde el Cooptado. punto de vista físico todo lo que tú estás diciendo. Claro, los espacios de deliberación fueron arrasados, ¿no? Los espacios públicos fueron arrasados, la esfera digital completamente contaminada.
surgen, ¿no es cierto?, todos estos movimientos que veían la calle, las plazas, las protestas, la asamblea como la única forma, ¿no es cierto?, racional o de soberanía popular. De cierta manera como mirando en menos a a las instituciones de la democracia liberal. Y en ese sentido, Habermas, tú dices en tu artículo, no confundía, nunca confundió democracia con aclamación y nunca creyó que el pueblo pudiera expresarse en forma pura, inmediata, en la calle y sin mediación institucional. Eso de la democracia directa, la voz de la calle, o sea, eso no tiene, está en la antípoda del pensamiento de Habermas, ¿no? Claro, claro, Habermas fue muy crítico y muy escéptico de esta idea del populismo plebiscitario, que está muy presente en la generación mía, ¿no es cierto?, que estaba en el gobierno hace una semana atrás, que vivieron, ¿no es cierto?, esta experiencia desde la revuelta estudiantil, las asambleas constituyentes en la universidad, leían a Chantal Mouffe y a toda esta literatura de los populistas. Entonces ellos crecieron creyendo que podíamos pasarnos o bypassear a las instituciones de la democracia liberal y podíamos a través de la calle, a través del pueblo, a través de las protestas, a través de la asamblea, podremos tener una forma legítima y de expresar la voluntad general. Y, por ejemplo, yo creo que el caso más dramático de esto, ¿no es cierto?, fue cuando el mismo expresidente Boric estaba en La Moneda y estaba gente protestando, y él baja a protestar con la Mm. gente que estaba en la calle. Y ahí, de cierta manera, ese es como un pequeño ejemplo de esta idea de que ellos estaban omnibulados y siguen muy presentes en creen esta idea del asambleísmo, de la calle. Habermas estaría profundamente atacado desde el 2019 con todo lo que pasó, las funas, las cancelaciones. Claro, eso va en dirección absolutamente contraria a todo lo que es su pensamiento y todo lo que acabamos de contar y describir. Qué interesante sería que esta nueva generación leyera a Habermas, guardara un poquito a Chantal Mouffe y a Laclau y a Carl Schmitt y empezar a leer a Habermas. Y también Claro. que los pensadores liberales leyeran a Habermas. O sea, tanto la derecha y la izquierda harían bien, ¿no es cierto? No sé si te parece eso, Pablo, en leer en profundidad a este pensador tan importante que acaba de fallecer. Sí, yo creo que es un llamado, bueno, su muerte lamentablemente es lamentable, pero al mismo tiempo podremos utilizarla como un llamado intelectual a ambos bandos, de dejar a Mouffe y a Schmidt y abrazar un poco a Habermas y entender la importancia del diálogo, del diálogo racional, de la búsqueda, ¿no es cierto?, de interpelarse honestamente, de la razón, de evitar la cancelación, la funa, de evitar, ¿no es cierto?, el moralismo, la moralina, y tratar de utilizar la razón. De esta manera, lo que trataba de hacer Habermas era revitalizar el proyecto de la Ilustración. Exactamente. Y ese proyecto de ilustración, cuyo corazón es la razón, ¿no es cierto? La razón ilustrada, no sé cómo llamarla, de alguna manera ha ido como retrocediendo porque vivimos más en función de las emociones en nuestro tiempo, no sé llamarla nuestra Claro, posmodernidad. Es un estallido claro. de las emociones, de lo irracional, etcétera, incluso en la esfera de lo público, y un retroceso de la razón, ¿no es cierto? Como una... Profundamente. O sea, si tú ves en las universidades, ya no hay, ¿no es cierto?, el diálogo y la interpelación racional, la política identitaria ha permeado en todos lados, la moralina, el sentimentalismo, la cancelación porque las personas piensan distinto en vez de dialogar racionalmente. Todos los espacios de la esfera pública que Habermas quería preservar han ido cediendo al paso de esta barbarie identitaria, ¿no es cierto? Irracional, moralista, sentimentalista, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, claro, y como bien decías tú, hay un ataque al proyecto de la Ilustración. Claro que sí, desde luego. Y fíjate que el cardenal Chomalí, esto es bien insólito e interesante, llamó a todos los partidos políticos y las directivas de los partidos a organizar un encuentro en que se estudiara Habermas. Eso lo planteó el cardenal Chomalí. Le contestó Pablo Ortúzar de Líez diciendo, bueno, la iglesia podría organizarlo, tiene una universidad o tiene varias. Bueno, y ahí hace una crítica en algunas de ellas, incluso ocurren cosas que no, con las que Habermas no estaría de acuerdo y le tira la pelota de vuelta, que la iglesia lo organice, pero
Interesante ese llamado del cardenal, recuperando la figura de este intelectual y llamando a los partidos políticos chilenos a estudiar juntos el pensamiento de Habermas. ¿Qué te parece ese llamado del cardenal Chumalí? Yo creo que un súper buen llamado. Obviamente, como decíamos, Habermas no es el escritor más fácil de entender, pero sus ideas son súper importantes y esta visión que permea en sus textos, yo creo que le haría bien leerla tanto a la izquierda que abrazó el populismo y abrazó la asamblea, y también como a la derecha más radical, por así decirlo. Y hay que recordar a propósito del cardenal Chumalí que hay un famoso diálogo entre Habermas y Ratzinger, el papa, y es un diálogo muy interesante. Y Habermas se preguntaba, no porque fuera creyente, cuál es el lugar de la religión en la esfera pública, que parece ser una pregunta muy pertinente en nuestros tiempos. No sé qué te parece a ti eso, como liberal, porque tú eres liberal, ¿no es cierto? Claro, bueno, sin duda los espacios, la religión juega un rol importante en el diálogo público y debería jugar un rol más grande en tratar de construir puentes entre distintos bandos, ¿no es cierto? Tratando de generar, porque al final, tanto bando de izquierda, bando de derecha, ¿no es cierto? Hay personas que siguen la religión y tienen visiones religiosas. Entonces, la religión puede jugar un punto interesante de bisagra y de puente, como bien decía el cardenal Chomaré, para tratar de establecer diálogo o de reconstruir esa esfera pública. Yo creo que la religión, en particular la Iglesia Católica en Chile, con sus instituciones, podría jugar un rol fundamental en revitalizar o resguardar la esfera pública. Bueno, el poeta Hölderlin decía, ¿para qué poetas en tiempos de indigencia? Se refería a la indigencia o a la miseria espiritual. Y podría preguntar, ¿para qué filósofos? Bueno, lo que tú nos estás contando muestra que la filosofía sigue siendo muy importante, diría hasta vital, fundamental, por todo lo que tú acabas de señalar, y que hoy día nuestra democracia liberal en crisis requiere de una reflexión filosófica de mayor espesor y de ir a las fuentes como el pensamiento de este gran intelectual Jürgen Habermas que acaba de fallecer. Te quiero agradecer, Pablo Paniagua en el Jardín, economista, profesor de Economía Política del Faro UDD, doctor en Economía Política, quien acaba de publicar un artículo que quiere leerlo entero, lo puede leer, un artículo muy interesante en El Mostrador, Habermas y el último argumento de la democracia liberal. Fue un gusto haber conversado contigo y sentir cerca ahí esa zona de mis ancestros, porque mis ancestros son daneses, pero están cerquita y de Claro. Noruega, de los países nórdicos. Un gusto, Pablo, haber conversado contigo. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y nosotros, queridos radiovidentes, tenemos que despedirnos, tengo que cerrar la verja de este jardín. Son exactamente las 7:58. Gracias por habernos acompañado. Y mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora, a las 7 de la tarde, aquí en Pauta, cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de este pequeño jardín al fin del mundo. Un jardín de conversaciones, como diría Habermas, de razón comunicativa, de acción comunicativa. Qué importante es la conversación y el diálogo, qué urgente es en nuestro tiempo. Hasta mañana. Gracias.